La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Fausto Camacho, consultor electoral y vocero del colectivo Voces por la Democracia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto poder compartir con ustedes. Fausto, la presidenta nacional del movimiento y también prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, presentó esta demanda ante la Fiscalía, esta denuncia en contra del Consejo Nacional Electoral. Esta denuncia es un tipo penal que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con pena privativa de libertad e incluso inhabilidades para ejercer cargos públicos. ¿Quiénes son los responsables detrás del sistema telemático de votación en el exterior como para que caigan en una sanción como esta? A ver, la responsabilidad es del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a no dudarlo. El hecho de que pueda, le voy a poner un ejemplo, que se imprimieron mal las actas de escrutinio en el proceso electoral de febrero pasado. La responsabilidad no es del Instituto Geográfico Militar, no es de un funcionario que hacía el control de calidad. La responsabilidad política de todo lo que pasa en el proceso electoral es del Consejo Nacional Electoral. No solamente de su presidenta, del organismo en su conjunto, porque la responsabilidad establecida en la Constitución es de ellos. Ahora, ¿ha habido por parte del Consejo Nacional Electoral un seguimiento a este caso o simplemente se dieron declaraciones por parte de la presidenta sobre los intentos de un hackeo en el sistema? Bueno, eso puede responder el Consejo, pero lo que sí queda claro es que hubo efectivamente un hackeo. El día de hoy que pude escuchar una parte de la lectura del informe jurídico que conoció la Junta Especial del Exterior, pues efectivamente no solamente sucedió que se congestionó el sistema, sino que ingresaron al sistema, modificaron un número determinado de votación, de datos que habían votado. Entonces obviamente ahí hay un problema serio. Y Fausto, ¿cómo suceden estos hackeos justo el día de las elecciones sin ser previstos cuando se hacen simulacros y lanzan las plataformas? ¿Cómo se dan estos hackeos? A ver, yo personalmente creo que en el caso la responsabilidad de la primera equivocación del Consejo fue decidir no hacer votación presencial. Me parece que si bien hicieron un par de pequeños proyectos pilotos del voto telemático en febrero y entiendo que en el 21, pero particularmente en febrero pasado, no fueron, está más que claro, lo suficientemente, digamos, probados los sistemas y por otro lado no se tomaron las precauciones del caso respecto de la instalación de todos los cortafuegos, que es como se llama a las herramientas que impiden que los hackers puedan ingresar. O sea, me está diciendo que el sistema telemático electoral demostró que no funciona y que no se podía garantizar la transparencia electoral. Lo que estoy diciendo es que el sistema puede haber funcionado, lo que no funcionó es la seguridad informática. Y obviamente eso es parte del conjunto. Y entonces la acción es una acción de delincuentes informáticos que obviamente atacan al sistema desde otros países, pero que el origen de la decisión de atacarlo no es en esos países. O sea, no hay un dirigente social o político chino que le interese las elecciones del Ecuador. Lo que sí hay, pues, es hackers chinos que son contratados por alguien o de cualquier otro, digamos, sitio del mundo de donde haya provenido. El ataque no es indistinto, no importa de dónde haya provenido. El tema es que ese obviamente es un delito. ¿Cometido por quién? Por esas personas, pues. Pero, la responsabilidad en cuanto a que no se tomaron las medidas pertinentes no le hace necesariamente culpable a una persona, ¿no es cierto?, de el asesinato, perdón, del delito, ¿no?, del delito de fraude. Es como que
digamos, por negligencia de alguien que está cuidando a una persona, eso no, y que no puede cuidarlo, en el caso de Villavicencio, no, que a menos que hubiera complicidad, no le convierte en el asesino. Esa comparación podríamos hacerla, pero obviamente la responsabilidad política sí es plena y totalmente de el Consejo Nacional Electoral, y no es una, digamos, responsabilidad penal. Bueno, el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que ver en el proceso penal. La Fiscalía será la que tenga que evaluar si es que efectivamente hay una suerte de complicidad o de autoría directa, porque no creo que estén planteando que sea autoría directa. No he leído el escrito presentado por la señora Aguiñaga, pero tengo entendido que esa es una decisión realmente más política que otra cosa. Es como debilitar a una autoridad electoral débil de por sí por una serie de negligencias que han tenido en la administración de los procesos electorales. Ahora, pero la misión de observación electoral de la Organización de Estados de Estados Americanos, en este informe preliminar levantó varias alertas. Habla de fallas en el sistema y lamentó que el voto telemático implementado por el Consejo Nacional no haya garantizado la participación de los ecuatorianos residentes en el exterior, y sostiene que hubo contradicciones de la principal autoridad electoral y ausencia de respuestas oportunas a los electores y a las organizaciones políticas. Pero estas alertas ¿se traducen en algo en concreto o nos enfrentaremos en la siguiente elección también a las mismas fallas en el sistema? No es responsabilidad del Consejo Electoral. La misión de observación no hace sino una suerte de diagnóstico y recomendación. Si las cumple o no las cumple el organismo electoral, depende del organismo electoral. Entonces, es categórico ese informe, y que se complementa con el propio informe que presenta hoy, aunque no lo han hecho aún público, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional Electoral, respecto de hasta dónde avanzó la gravedad del ataque, digamos, cibernético. Entonces, lo que va a terminar sucediendo, además, es que el Consejo debe resolver sobre la nulidad, y si la nulidad finalmente es ratificada, porque la nulidad ha sido declarada inicialmente por la Junta Electoral Especial del Exterior. Y entonces ¿deberían repetirse las elecciones en el extranjero? Sí, son los responsables de la inscripción de las candidaturas y de el escrutinio. No son responsables de la administración del proceso. El proceso electoral en la provincia de Pichincha no es responsable de la Junta Provincial de Pichincha, es responsable el CNE Nacional. Y lo propio sucede en el exterior. Entonces hay que también tener claro las responsabilidades de las diferentes instancias. El único administrador de las elecciones es el CNE. Y Fausto, ¿los resultados de las elecciones en el extranjero pueden cambiar la tendencia de los resultados en las elecciones? Podrían cambiar, sin embargo yo creo que son dos decisiones distintas. La una es declarar la nulidad y la otra es decidir qué dignidades se convoca a que se elijan nuevamente. Desde mi perspectiva hay dos que no hay razón de convocarlas: las de la Presidencia de la República y la del Yasuní. ¿Por qué? Porque la dimensión de las diferencias actuales entre el primero y segundo candidato, y el segundo y el tercero, y las diferencias entre el sí y el no en la consulta popular, son de una magnitud tan grande que no va a cambiar. Que independientemente de cómo voten los ciudadanos del exterior, no va a cambiar la posición de los ganadores. Lo que en el caso de asambleístas sí. Que si hay que volver a convocar es la Asamblea Nacional en la lista nacional, y obviamente ¿pero qué la dice? Asamblea ¿Qué dice la ley, Fausto? Del exterior en cada una de las 3 circunscripciones. ¿Pero qué dice la ley? La ley plantea que se puede hacer esa división, es decir, aquí no va a cambiar el resultado, entonces no lo hacemos. La ley dice que se convocará a repetir las elecciones siempre y cuando el resultado pueda afectarse, pueda incidir en el resultado ya obtenido actualmente. Como la circunscripción nacional incluye al exterior, y en el conjunto del padrón electoral esa circunscripción resulta muy pequeña y las dimensiones de la diferencia de votos son tan grandes, entonces no hay que convocar por mandato de la ley, no por criterio del CNE, por el mandato de la ley que tiene que aplicar la ley.
en esas dos dignidades, es decir, la consulta popular y el binomio, los binomios presidenciales, no hace falta. Pero sí hace falta porque podría variar el resultado de quién es el 15º asambleísta nacional, que hoy por hoy pues entiendo que es la lista 3. Podría la lista 3 perder ese curul y ese curul obtenerlo otro partido de los que ya obtuvieron o un nuevo partido, si es que le favorece la votación en ese caso. Es por eso es que hay que repetirlo. Y obviamente en cada circunscripción, si no han podido votar, se han cambiado los votos, etcétera, lo que sería interesante y que no nos dice el Consejo es si los votos se cambiaron para favorecer o no a alguna organización política. Sería interesante saberlo. Le agradezco mucho, Fausto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Fausto Camacho, consultor electoral y vocero del colectivo Voces por la Democracia. Notimundo a la